Mi familia nos echó a mi hija de 7 años y a mí durante la cena de Navidad. Deberías irte y no volver nunca, dijo mi hermana. La Navidad es mucho mejor sin ti, añadió mamá. No rogué. Solo dije, entonces no les importará que haga esto. 5 minutos después, me estaban rogando que lo deshiciera. Durante la cena de Navidad, mi propia familia nos miró a mí y a mi hija de 7 años y dijo, deberían irse y no volver nunca. Yo era una madre soltera y viuda. Mi esposo había muerto en un accidente laboral evitable. Apenas sobrevivíamos y mi hija ya había perdido a su padre. No lloré. No rogué. Solo sonreí y dije una frase. Entonces no les importará que haga esto. 5 minutos después, corrían detrás de nosotros, rogándome que deshiciera lo que había hecho. Y si crees que esta historia trata sobre dinero, quédate. Porque en realidad trata sobre lo que sucede cuando finalmente dejas de enseñarle a tu hijo a aceptar la crueldad como si fuera amor. La cena de Navidad no estaba destinada a ser especial. Ese era el punto. No vine a casa esperando calidez o reconciliación. Vine porque mi hija merecía una noche que se sintiera normal. Una noche en la que pudiera sentarse a una mesa con sus abuelos, donde pudiera creer, aunque fuera brevemente, que todavía pertenecía a algún lugar. Lucy se sentó a mi lado, sus pequeñas piernas balanceándose bajo la silla. Había dado 2 mordiscos cuidadosos a su panecillo y luego dejó de comer. Sus ojos estaban fijos en su plato, y reconocí el patrón de inmediato. Estaba contando los guisantes. Solo hacía eso cuando las habitaciones se sentían peligrosas. Al otro lado de la mesa, los hijos de mi hermana Victoria eran ruidosos e inquietos, interrumpiéndose unos a otros, alcanzando cosas por encima de los platos, tirando las servilletas. Nadie los corregía. Nadie les pedía que se sentaran quietos. Lucy no se movió. Se quedó en silencio, con los hombros tensos, como si ya hubiera aprendido las reglas. Mi madre sonrió educadamente y se limpió la boca con una servilleta. Oh, Clare, dijo como si fuera una observación y no un juicio. Pareces cansada. Yo había estado cansada desde el día en que Ethan murió. Mi esposo se fue a trabajar una mañana y nunca volvió a casa. Un andamio se derrumbó en la obra. Más tarde, la investigación lo calificó de evitable. Esa palabra resonó en mi cabeza durante meses. Que fuera evitable no lo hacía entrar por la puerta. Que fuera evitable no me ayudó a explicarle la muerte a una niña de 6 años. Victoria echó un vistazo al vestido de Lucy. Lindo, dijo. Muy simple. Los dedos de Lucy se apretaron alrededor de su tenedor. Mark, el esposo de Victoria, se reclinó y sonrió como si estuviera haciendo una pregunta inofensiva. Entonces, las cosas siguen ajustadas. Asentí. Sonreí. Me tragué todo lo que quería decir. Eso es lo que siempre había hecho. Porque era Navidad. Porque Lucy estaba mirando. Porque me habían entrenado toda mi vida para mantener la paz sin importar el costo. En algún momento entre las judías verdes y el tercer cumplido de Victoria sobre su propio centro de mesa, ella dejó su tenedor. Tenemos que hablar, dijo. Se me encogió el estómago. No porque estuviera sorprendida, sino porque sabía exactamente de qué iba a tratar esta charla. Del tipo en el que mis sentimientos eran un inconveniente y mi duelo era tratado como un defecto. Se reclinó en su silla. Es que ha sido mucho, dijo. Y mamá y papá están de acuerdo. Mi padre miró fijamente su plato. Mi madre no protestó. Mark masticaba lentamente como si esta fuera la parte que había estado esperando. Clare, continuó Victoria, inclinando la cabeza. Todos hemos decidido que deberías irte y no volver. Lucy levantó la vista de sus guisantes. Mi madre añadió suavemente, casi con amabilidad, la Navidad es simplemente mejor así. Miré a mi padre. Por un breve segundo, pensé que podría decir algo, cualquier cosa. No lo hizo. Algo se quebró en mi pecho. Silencioso, controlado, como un plato rompiéndose en otra habitación. Tenía 2 opciones. Podía explicar que estaba de luto, que mi hija ya había perdido a su padre, que apenas sobrevivíamos, que vinimos aquí para pertenecer,
no para pedir nada, o podía dejar de hacer una audición para un papel que nunca me iban a dar. Dejé mi tenedor y me volví hacia Lucy. Cariño, dije suavemente, ¿puedes coger tu abrigo y tu mochila? Nos vamos. Ella no dudó. Vale, dijo. Esa palabra dolió más de lo que los insultos jamás podrían haberlo hecho. Cuando desapareció por el pasillo, el aire cambió. Victoria se cruzó de brazos. Mark suspiró aliviado. Mi madre dijo, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Sentí que mi rostro hacía algo inesperado. Sonreí. Vale, dije con calma. Entonces no les importará que haga esto. Me levanté y caminé hacia la cocina, hacia el armario donde había escondido 3 sobres más temprano ese día. Regalos que había preparado, creyendo que el dinero podría finalmente comprar la paz. Ese fue el momento en que todo lo que pensaban que controlaban comenzó a desmoronarse. La luz de la cocina zumbaba suavemente sobre mi cabeza mientras abría el armario cerca del final de la encimera. Había puesto los sobres allí más temprano ese día, escondidos detrás de una pila de bandejas navideñas, como un secreto que no estaba segura de merecer revelar. En ese momento, me dije a mí misma que estaba siendo cuidadosa, considerada, esperando el momento adecuado. Resultó que el momento adecuado fue el segundo exacto en que decidieron que yo no pertenecía. Saqué 3 sobres, sencillos, pesados, nuevos. Cada uno tenía un nombre escrito cuidadosamente en el frente con tinta negra. Margaret, Robert, Victoria. Detrás de mí, sentí que la habitación se inclinaba hacia adelante. ¿Qué es eso?, preguntó Victoria, su voz afilada por la sospecha. Mark se burló. ¿Son tarjetas? Mi madre se rió, un sonido corto e incrédulo. Claire, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo. Me volví para enfrentarlos. Mis manos estaban firmes. Mi corazón estaba en calma de una manera que no lo había estado en meses. ¿Lo es?, pregunté. Mi padre finalmente habló, su voz plana. Si estás tratando de hacernos sentir culpables. ¿O no?, dije, todavía sonriendo. Esto no es culpa. Sostuve el sobre con el nombre de mi madre. Estos son consecuencias. Victoria se levantó bruscamente. ¿Crees que necesitamos tus regalos?, espetó. ¿Crees que vamos a extrañar cualquier pequeña cosa? No la dejé terminar. Rasgué el sobre etiquetado como Margaret directamente por la mitad. El sonido fue suave, pero en esa habitación resonó como un disparo. La sonrisa de mi madre se congeló. Claire, dijo, ahora con advertencia. Rasgué el segundo sobre. Robert. Más lento esta vez. Deliberado, limpio. La mandíbula de mi padre se tensó, un músculo saltando bajo su mejilla. Mark se enderezó, como si su cerebro finalmente se hubiera puesto al día. Detente, dijo Victoria, su voz subiendo de tono. ¿Qué estás haciendo? Cogí el tercer sobre, el que tenía Victoria escrito en el frente. No dudé. Lo rasgué por la mitad y dejé caer los pedazos sobre la encimera, organizando las 3 pilas ordenadamente, como ofrendas que ya había terminado de hacer. Por un momento, nadie habló. Luego Mark soltó una carcajada. Demasiado fuerte, demasiado forzada. Vale. Vaya, eso es una locura. Victoria negó con la cabeza. Estás demostrando nuestro punto. Mi madre susurró, esto es exactamente por qué. No discutí. No expliqué. No me defendí. Me di la vuelta. Lucy ya estaba en el pasillo, con el abrigo abrochado, su pequeña mochila colgada de un hombro. Me miró, con los ojos muy abiertos, pero no sorprendida. Tomé su mano. Nos vamos, dije. Salimos y el aire frío me golpeó la cara con la fuerza suficiente para despertar mis pulmones. Mientras bajábamos los escalones del porche, miré hacia atrás por la ventana sin querer. Ahora miraban la encimera, no enojados, curiosos. Mi madre se inclinó hacia adelante y recogió uno de los trozos rasgados. Mi padre se unió a ella. Victoria agarró algo y comenzó a juntarlo como un rompecabezas. Sus rostros cambiaron en tiempo real.
De satisfechos a confundidos, de confundidos a pálidos, de pálidos a aterrorizados. Entonces la puerta se abrió de golpe. Clare, gritó mi madre, con pasos rápidos, torpes. Espera, gritó Victoria, su voz de repente aguda y delgada. Espera, vuelve. La mano de Lucy se apretó en la mía cuando llegamos al coche. Por favor, lloró mi madre. No puedes hacer esto. Mi padre sonaba diferente ahora, no tranquilo, no silencioso. Claire, detente. Solo habla con nosotros. Abrí la puerta del coche, todavía sosteniendo la mano de Lucy, y los miré. Hace 5 minutos, me dijeron que la Navidad era mejor sin nosotros. Ahora, me rogaban que deshiciera algo que todavía no podían decir en voz alta. No respondí. Me deslicé en el asiento del conductor. Lucy se subió a mi lado. Arranqué el motor y me alejé mientras mi hermana estaba descalza en el frío camino de entrada, gritando mi nombre. Conduje hasta que la casa desapareció en el espejo retrovisor. El silencio dentro del coche era pesado pero no tenso. Después de unos minutos, Lucy habló, ¿a dónde vamos? Fue entonces cuando me di cuenta. No tenía una respuesta. Mi casa estaba a 2 pueblos de distancia. Había planeado pasar la noche. Había planeado estar en familia. Así que seguí conduciendo hasta que vi un hotel junto a la autopista. Luces cálidas, ventanas limpias, un lugar donde nadie nos conocía. Dentro, el vestíbulo olía a café y a algo dulce. La mujer del mostrador le sonrió a Lucy como si ella importara. Reservé una habitación con 2 camas. Lucy se quitó los zapatos y se subió a una de ellas como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Me senté en el borde de la otra cama, mirando mis manos. Después de un momento, Lucy dijo en voz baja, no le gustó a la abuela. Se me hizo un nudo en la garganta. Eso no es tu culpa, dije. Se encogió de hombros. Le gustan los hijos de la tía Victoria. La atraje a mis brazos. No, dije suavemente. No tienes que ser silenciosa o pequeña para ser amada. Bostezó. ¿Podemos ver una película? Sí, dije. Lo que quieras. Y por primera vez esa noche, supe que había tomado la decisión correcta, incluso antes de entender el costo total de la misma. El teléfono no dejaba de vibrar. Iluminaba la mesita de noche como un latido nervioso una y otra vez mientras Lucy yacía despatarrada en la cama, con un brazo sobre la almohada, finalmente dormida. Su respiración se había estabilizado, la tensión en sus hombros había desaparecido. La observé durante un largo momento, memorizando cómo se veía la seguridad en su rostro. No respondí mientras ella estaba despierta. Cuando la habitación quedó en silencio y el brillo del televisor se atenuó hasta volverse negro, el teléfono volvió a vibrar. Mamá. Miré la pantalla hasta que se apagó. Luego vibró una vez más. Lo cogí. Clare, dijo mi madre, demasiado brillante, demasiado rápido, como si hubiera estado llorando y estuviera tratando de superarlo. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Está bien, Lucy? Casi me reí. Ahora te importa. Estamos bien, dije en voz baja. Oh, gracias a Dios, se apresuró a decir. No lo decíamos en serio. Sabes que no lo decíamos en serio. Las cosas simplemente se calentaron. Al fondo, oí la voz de Victoria. Aguda, enojada. Dile que vuelva. Luego mi padre, bajo, intenso, ponlo en altavoz. Hubo una pausa, un clic. Claire, dijo mi padre, esto ha ido demasiado lejos. Vuelve y arregla esto. Victoria interrumpió de inmediato. Sí, deja de actuar como una mártir. Estás arruinando la Navidad. Miré a Lucy, dormida en la cama, su mochila cuidadosamente colocada a su lado como si hubiera aprendido a no ocupar demasiado espacio. Ustedes ya arruinaron la Navidad, dije. Me dijeron que me fuera y que no volviera nunca con mi hija sentada justo ahí. Estábamos molestos, dijo mi madre rápidamente. Las emociones estaban a flor de piel. Lo sé, dije. ¿Sé exactamente cómo funciona esto?
Victoria se burló. No puedes romper algo así y marcharte como si no significara nada. Mi padre alzó la voz. Puedes rehacerlo. Escríbelo de nuevo ahora mismo. Ahí estaba. No una disculpa, no remordimiento. Pánico. No, dije. La voz de mi madre se quebró. Clare, por favor. Esta noche no, respondí. No después de lo que dijeron. Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo. Mis manos temblaban, pero mi mente se sentía clara, más ligera de lo que había estado en meses. Afuera, los coches siseaban al pasar sobre el pavimento mojado. Adentro, Lucy dormía segura. En algún lugar de la casa de mis padres, 3 trozos de papel rasgado estaban esparcidos sobre una encimera, y la realidad que habían descartado finalmente se estaba asentando. Durante los siguientes días, todo quedó en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, ni siquiera un mensaje pasivo-agresivo de Victoria envuelto en emojis de oración y amenazas. El silencio se sentía extraño, como el aire después de una tormenta. Lucy volvió a la escuela. No mencionó la Navidad. Eso dolió más de lo que lo habrían hecho las preguntas. Al tercer día, abrí Facebook. La publicación de Victoria estaba en la parte superior de mi feed como una actuación. Una foto sonriente en la sala de estar de mis padres, un largo pie de fotos sobre la familia, los límites y la traición. No usó mi nombre al principio, luego sí. Clare apareció buscando compasión, escribió. Cuando finalmente establecimos límites, humilló a nuestros padres y se fue hecha una furia. Los comentarios llovieron. Rezando por tus padres. Algunas personas son tan desagradecidas. La familia es todo lo que tienes. Luego añadió la línea que me revolvió el estómago. Y sí, Clare recibió una enorme indemnización por la muerte de su esposo y aún así no ayuda a su propia familia. Mi teléfono comenzó a sonar en menos de una hora. Una tía. Deberías disculparte. Un primo. Es verdad que te pagaron. Alguien a quien apenas recordaba. La familia es lo primero. No respondí. Le preparé el almuerzo a Lucy. La ayudé con la tarea. La vi colorear un muñeco de nieve y me pregunté cuántos adultos podían mirar a un niño y decidir que no merecía un asiento en la mesa. Al anochecer, ya estaba harta de estar en silencio. Abrí mi aplicación bancaria y retrocedí mes tras mes. $200 cada mes durante años. Ayuda silenciosa. Sin publicaciones, sin elogios. Hice capturas de pantalla. Luego encontré la antigua publicación de mi madre de después de la muerte de Ethan. La que tenía el emoji triste y la foto familiar sonriente. A veces tienes que dar un paso al frente por la familia. Escribí una publicación. Corta, limpia, verdadera. Me dijeron que me fuera y no volviera nunca en Navidad delante de mi hija de 7 años. Así es como se veía la familia antes de que mi esposo muriera. Y esto es lo que pasó la única vez que necesité ayuda. Publiqué los recibos. Luego apagué mi teléfono y me senté junto a Lucy en el sofá mientras veía dibujos animados, con la cabeza apoyada en mi brazo como si finalmente supiera que se le permitía. En una hora, los comentarios cambiaron. Espera, ¿los estabas manteniendo tú? ¿Por qué publicaron que te ayudaban? ¿Así que te echaron y querían tu dinero? La publicación de Victoria fue editada, luego editada de nuevo, y luego desapareció. Esa noche, arropé a Lucy en la cama y me di cuenta de algo importante. Esta historia no trata sobre dinero. Trata sobre el momento en que decides que tu hijo no tiene que ganarse la seguridad. Y si alguna vez te han enseñado a permanecer pequeño para mantener la paz, quédate conmigo. La siguiente parte es donde todo finalmente cobra sentido. El timbre sonó la tarde siguiente. No un timbre educado, no una sola pulsación. 3 timbres cortos en rápida sucesión como si la urgencia pudiera forzar el perdón. Me quedé helada en la cocina, con una mano apoyada en la encimera. Lucy estaba en la sala de estar coloreando en silencio, tarareando para sí misma. Por un momento, consideré fingir que no había nadie en casa. Entonces el timbre sonó de nuevo. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla.
Mis padres estaban en el porche, demasiado juntos, como si se estuvieran protegiendo del mal tiempo. Mi madre sostenía un pastel con ambas manos, con el glaseado cuidadosamente aplicado en la parte superior, como si el azúcar pudiera deshacer la crueldad. Victoria estaba un poco detrás de ellos. Mark rondaba cerca de los escalones, con el teléfono ya en la mano. Abrí la puerta lo suficiente para aparecer en el marco. Clare, dijo mi madre de inmediato, su voz suave, dulce. Hola, cariño. No respondí. Victoria sonrió. No la sonrisa satisfecha de Navidad. Esta era practicada. Cuidadosa. La sonrisa que pones cuando quieres algo. Solo queremos hablar, dijo. Todos hemos tenido tiempo de calmarnos. Mi padre se aclaró la garganta. Somos familia. Mi madre levantó el pastel ligeramente como una ofrenda. No queríamos decir lo que dijimos. Lo sabes. La miré. Lo quisieron decir lo suficiente como para decirlo. Victoria hizo un gesto con la mano. Eso fue un momento. Un momento, repetí, en el que miraron a mi hija y decidieron que no pertenecía. Detrás de mí, sentí la presencia de Lucy antes de verla. Se había acercado en silencio, asomándose por detrás de mi pierna. La cara de mi madre se iluminó al instante. Lucy. Hola, nena. Ven a darle un abrazo a la abuela. Lucy no se movió. Su pequeña mano se aferró a mi camisa. La sonrisa de Victoria se tensó. ¿Ves? De esto estamos hablando. Podemos arreglar esto. Solo necesitamos estar juntos. Escuché la parte que no dijo. Solo necesitamos acceso. Solo necesitamos que la puerta se abra de nuevo. Tomé aire. No, dije. Mi madre parpadeó. Claire, no. No, repetí. Calmada, plana, final. No pueden echarnos y luego aparecer con un pastel fingiendo que son amables. La mandíbula de mi padre se apretó. Estás siendo cruel. Lo miré a los ojos. Tú me enseñaste. Por una fracción de segundo, la máscara de Victoria se deslizó. La ira brilló allí. ¿El derecho? Luego desapareció, reemplazada por la suavidad. No hagas algo de lo que te arrepentirás, dijo en voz baja. Sonreí solo un poco. Ya hice algo de lo que me arrepiento, y no fue romper un papel. Di un paso atrás y cerré la puerta. La cerré con llave. El sonido resonó por la casa, sólido, seguro. Por primera vez en mi vida, dejar a alguien fuera no se sintió como un castigo. Se sintió como protección. Me di la vuelta y me arrodillé frente a Lucy. ¿Estás bien? Ella asintió. ¿Se han ido? Sí, dije. ¿Se han ido? Dudó, luego hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Hice algo malo? Se me oprimió el pecho. Negué con la cabeza. No, no hiciste nada malo. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Consideró eso como si fuera información nueva. Esa noche, después de que Lucy se durmiera, me senté sola en el sofá. La casa estaba en silencio, en paz, y debajo de esa paz, el duelo todavía vivía. Pesado, familiar. El dinero no lo había borrado. Nunca podría. Habían pasado 8 meses desde Navidad. El acuerdo se había concretado semanas después. $2 millones, un número que no parecía real cuando lo vi por primera vez. Había planeado darle a mi familia 500,000, suficiente para saldar deudas, suficiente para comprar la paz. No recibieron ni un solo dólar. En cambio, compré esta casa al contado. Nada llamativo, solo paredes sólidas y mañanas tranquilas. El resto se destinó a ahorros, inversiones, un fideicomiso para Lucy, para que su futuro nunca dependiera de personas que medían el valor por la conveniencia. Lucy duerme mejor ahora. Ríe más. Ya no pregunta por la abuela. Por rumores, me enteré de lo que les pasó. La casa se vendió. Los planes de jubilación se desmoronaron. Las relaciones se fracturaron.
Pero la parte que realmente los rompió no fue el dinero. Fue saber lo cerca que estuvieron. Ese número los atormenta. A mí no me atormenta. Lo que me habría atormentado es enseñarle a mi hija que la crueldad merece recompensas. Todavía lloro por la familia que esperaba tener. Pero elegí la seguridad de mi hija por encima de la aprobación. Y si alguna vez has estado en una puerta preguntándote si cerrarla te convierte en un villano, quédate. Porque a veces lo más valiente que puedes hacer es decidir quién ya no tiene acceso a tu vida. El silencio no terminó de una vez. Se deshizo lentamente de formas pequeñas e inesperadas. El primer cambio fue por las mañanas. Lucy dejó de despertarse con los hombros ya tensos, como si se estuviera preparando para algo que no podía nombrar. Empezó a tararear mientras se cepillaba los dientes. Pedía tortitas los días de semana. Reía más fuerte, luego miraba mi cara como esperando ver si estaba permitido. Me aseguré de que lo estuviera. El segundo cambio fue en mí. Dejé de ensayar conversaciones en mi cabeza. Lo que diría si llamaran, cómo me explicaría si alguien me confrontara en el supermercado. Dejé de imaginar defensas para decisiones que ya no necesitaba justificar. El silencio, resultó, podía ser amable. Pero no se mantuvo en silencio para siempre. Los mensajes llegaron en oleadas. Una tía que solo quería paz. Un primo que dijo que estaba siendo dramática. Alguien me reenvió una captura de pantalla de un chat grupal donde mi nombre se había convertido en una advertencia. No te cruces con ella. Ahora es fría. Fría. Como si la calidez se midiera por cuánto dejas que la gente te quite. No respondí. En cambio, hice cosas prácticas. Me reuní con un asesor financiero y lo organicé todo para que Lucy estuviera a salvo sin importar lo que me pasara. Un fondo para la universidad, un fideicomiso, un colchón de emergencia que significaba que nadie volvería a decidir su valor basado en la conveniencia. Cambié mi número. Bloqueé algunas cuentas. Y por primera vez en años, exhalé sin esperar a que cayera el otro zapato. Lucy hacía menos preguntas a medida que pasaba el tiempo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque la herida no se reabría todos los días. Una vez, mientras doblábamos la ropa juntas, levantó la vista y dijo, «Ahora está más tranquilo». «Sí», le dije. «¿Lo está?» «¿Eso es bueno?» Lo pensé. «Puede serlo». Una tarde, meses después, nos encontramos con mi padre en una ferretería al otro lado de la ciudad. Parecía mayor, más pequeño. Abrió la boca como si quisiera decir algo significativo. «Clare», dijo. «No tenías que hacer todo eso». Lo miré a los ojos. Sí, tenía que hacerlo. Asintió una vez, como alguien que finalmente había entendido las reglas. Demasiado tarde para jugar. No volvimos a hablar. Por la noche, cuando la casa se asentaba y el mundo se sentía lejano, el duelo todavía me visitaba. La ausencia de Ethan no desapareció porque las facturas estuvieran pagadas. Algunas pérdidas no responden al dinero. Lucy todavía preguntaba por su padre de forma indirecta. Preguntas sobre herramientas, sobre puentes, sobre si le habría gustado una película que había visto. Respondí honestamente. A veces llorábamos. A veces reíamos. No fingíamos que no dolía. Pero el duelo ya no estaba enredado con el miedo. Estábamos tristes y estábamos a salvo. Me enteré por rumores que mis padres contaban a la gente una nueva versión de la historia. Una en la que fueron malinterpretados. Una en la que yo era terca. Una en la que todo podría haberse arreglado si yo hubiera sido más flexible. Esa palabra otra vez. Flexible. Como si doblarse hasta romperse fuera una virtud. Una tarde, Lucy se metió en la cama a mi lado con un libro y preguntó, «¿Quién es nuestra familia?» Sonreí. Nosotras, dije, y las personas que nos tratan con amabilidad. Lo pensó. La familia tiene que ser para siempre. No, dije suavemente. La familia tiene que ser segura. Asintió como si eso tuviera sentido de una manera que los adultos a menudo se niegan a permitir. Más tarde esa noche, después de que se durmiera,
Me senté junto a la ventana y observé las luces de las casas vecinas parpadear. Vidas diferentes, reglas diferentes. Me di cuenta de algo que se sentía a la vez pesado y liberador. No había perdido a mi familia. Finalmente había dejado de perseguir a personas que nunca quisieron atraparme. La puerta que cerré ese día no fue un final. Fue un límite. Y los límites no te hacen cruel. Te hacen clara. Si alguna vez te han dicho que elegir la paz te hace egoísta, quédate conmigo. Porque a veces lo más valiente que puedes hacer es decidir que el amor no tiene por qué doler para ser real. El dinero cambia la forma en que la gente te mira. No lo noté al principio porque yo no cambié. Seguía comprando los mismos alimentos, usando el mismo abrigo, preparando los almuerzos de Lucy la noche anterior para que las mañanas no fueran apresuradas, pero el mundo lo notó. Un vecino que apenas conocía me preguntó casualmente si ahora me iba mejor. Un compañero de trabajo bromeó diciendo que debía tener la vida resuelta. Alguien de mi pasado envió un mensaje que comenzaba con hola, desconocida y terminaba con sería genial ponernos al día. Aprendí rápidamente que el duelo más el dinero incomoda a la gente. Quieren que la historia se resuelva ordenadamente. Quieren que la pérdida se sienta justificada, compensada, como si un número pudiera sustituir a una persona. Nunca le dije a Lucy cuánto era. No necesitaba cargar con ese peso. Lo que necesitaba era consistencia, seguridad, una madre que no estuviera constantemente calculando lo cerca que estábamos del borde. Lo que más me sorprendió fue lo fuerte que mi ausencia resonó en mi familia. No me llamaban, pero hablaban de mí, a parientes, a viejos amigos, a cualquiera que quisiera escuchar. Me convertí en una lección, una advertencia, una historia contada con un suspiro y una sacudida de cabeza. Ha cambiado, decían. Nunca preguntaron por qué. Una tarde, una tía apareció sin avisar. Se quedó en la acera como si no estuviera segura de si se le permitía acercarse. No estoy aquí para tomar partido, dijo de inmediato. Asentí. Eso generalmente significa que ya lo hiciste. Frunció el ceño. Están pasando por dificultades, Clare. Tus padres. No planeaban vender la casa. Yo no planeaba enterrar a mi esposo, dije en voz baja. Ella desvió la mirada. El dinero complica las cosas, intentó de nuevo. No, dije. ¿Las aclara? Se fue unos minutos después, incómoda, insatisfecha. Cerré la puerta y no sentí más que alivio. Fue entonces cuando entendí algo que había estado rondando durante meses. El dinero no era la razón por la que me querían de vuelta. Era la prueba de que ya no los necesitaba. Por primera vez en mi vida, no era dependiente. Ni emocionalmente, ni financieramente, ni estructuralmente. Y eso aterrorizaba a las personas que siempre se habían beneficiado de mi silencio. Lucy notó la diferencia en mí antes que nadie. Ya no te disculpas tanto, dijo una noche mientras lavábamos los platos juntas. Me reí suavemente. ¿Eso es bueno o malo? Ella sonrió. Bueno. No hiciste nada malo. Me quedé helada por un segundo. Luego me di cuenta de algo aterrador y hermoso. Estaba aprendiendo al observarme. No por lo que yo decía, sino por lo que me negaba a tolerar. Semanas después, me encontré con Victoria en un supermercado al otro lado de la ciudad. Sin previo aviso, sin tiempo para prepararme. Se veía exactamente igual y para nada igual. Sus ojos se dirigieron a mi carrito, a Lucy, a la tranquilidad de nuestra postura. Vaya, dijo. Te ves estable. Lo estoy, respondí. Ella dudó. Sabes, nada de esto tenía que pasar. La miré a los ojos. Ya había pasado. Su sonrisa se tensó. Todavía podrías arreglarlo. No hay nada roto, dije. Fue entonces cuando lo vi claramente. No me extrañaba a mí. Extrañaba la versión de mí que absorbía las consecuencias para que ella no tuviera que hacerlo. Nos separamos sin una escena, sin un cierre. Y por primera vez, no sentí el impulso de buscar uno. En casa, Lucy extendió su tarea sobre la mesa y me pidió que la ayudara a deletrear límite para una tarea de vocabulario.
¿Puedes usarla en una oración?, le pregunté. Pensó mucho y luego dijo, un límite es cuando no dejas que la gente sea mala contigo. Sonreí. Esa es una muy buena oración. Esa noche, mientras la arropaba, preguntó, ¿crees que están enfadados con nosotras? Le besé la frente. Quizás. ¿Y eso está bien? Sí, dije. No es nuestro trabajo hacer que todos se sientan cómodos. Bostezó, satisfecha, y se giró de lado. Me quedé allí un momento más, escuchando su respiración, pensando en todos los años que había pasado confundiendo la resistencia con el amor. Solía creer que ser elegida significaba ser útil. Ahora lo entiendo mejor. Ser elegida significaba estar a salvo. Y si sigues escuchando, sigues leyendo, sigues preguntándote si alejarte te convierte en una persona sin corazón, quédate. Porque la siguiente parte trata sobre lo que sucede cuando finalmente dejas de medir tu valor por quién se enoja cuando dices que no. La nueva vida no llegó de una vez. Vino en silencio, en momentos ordinarios que no parecían curación hasta que noté que ya no dolían. Lucy dejó de sobresaltarse cuando los adultos alzaban la voz. Dejó de mirar mi cara antes de pedir cosas. Empezó a dejar sus dibujos en el refrigerador sin pedir permiso, pegándolos torcidos, segura de que pertenecían allí. Igual que ella. Nuestras rutinas se convirtieron en nuestras. Tortitas los sábados, visitas a la biblioteca donde elegía demasiados libros y yo nunca decía que no. Tardes en las que no hacíamos nada en absoluto y no nos sentíamos culpables por ello. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, preguntó, ¿crees que a papá le gustaría esta casa? La pregunta aterrizó suavemente, pero se quedó. Sí, dije después de un momento. Creo que le gustaría que te sintieras segura en ella. Asintió, satisfecha, como si eso respondiera a algo importante. Más tarde, sola en mi habitación, me permití llorar. No el duelo agudo y jadeante de los primeros días, sino el tipo lento, el que reconoce que algo precioso se perdió y algo más sobrevivió. Me di cuenta entonces de que el duelo cambia de forma cuando se elimina el miedo. Deja de ser una emergencia constante. Se convierte en algo que puedes llevar. La parte más difícil no fue extrañar a mi antigua familia. Fue desaprender el reflejo de explicarme en el supermercado, en los eventos escolares, con otros padres que hacen preguntas casuales sobre abuelos, vacaciones, tradiciones. Aprendí a responder simplemente. Solo somos nosotras, decía. Y era suficiente. Lucy hizo una amiga en la escuela llamada Harper, cuya madre nos invitó a cenar. Nada lujoso. Pasta, ensalada, conversación que no requería armadura. Cuando nos íbamos, Lucy abrazó a la madre de Harper sin dudarlo. En el coche, dijo, es amable. Sí, dije. No me hizo sentir rara. Esa frase se quedó conmigo durante días porque nadie debería tener que sentirse agradecido por la amabilidad básica. Por esa época, comencé a ir a terapia, no porque me estuviera desmoronando, sino porque finalmente tenía el espacio para dejar las cosas. Hablamos de patrones, de silencio, de cómo ser la persona fácil a menudo significa ser la persona invisible. No eras demasiado sensible, dijo una vez mi terapeuta. Simplemente estabas rodeada de personas que se beneficiaban de que no te dieras cuenta. Esa verdad dolió. Y luego sanó algo. Una tarde, Lucy y yo pasamos en coche por el antiguo barrio de mis padres. La casa ya no estaba en nuestras vidas, vendida a extraños. Lucy no la reconoció. ¿Alguna vez vivimos allí?, preguntó. No, dije, y me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. No vivimos allí. Sobrevivimos allí. Hay una diferencia. Esa noche, Lucy tenía una tarea escolar llamada mi árbol genealógico. Se sentó a la mesa con rotuladores y papel, con el ceño fruncido. ¿Cuántas ramas necesito?, preguntó. Tantas como tengan sentido para ti, dije. Dibujó dos, yo y ella. Luego añadió una tercera, Ethan. Lo dibujó un poco más arriba, como si estuviera observando. No añadió a nadie más. ¿Está bien así?, preguntó. Sí, dije, mi voz firme. Es perfecto.
Lo pegué en el refrigerador junto a sus dibujos. Más tarde, pensé en cuántas generaciones de silencio terminaron con ese trozo de papel. Sin culpa, sin disculpas, sin ramas vacías, solo la verdad. No me volví más dura. Me volví más clara. Y la claridad hace algo extraño. Atrae a las personas adecuadas y repele a las equivocadas sin esfuerzo. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en el momento en la mesa de Navidad, el tenedor en mi mano, la elección en mi pecho. Pienso en lo cerca que estuve de enseñarle a mi hija la misma lección que me enseñaron a mí. Que el amor debe ganarse con resistencia. No lo hice. Y eso importa más que cualquier herencia. Si alguna vez te has preguntado si romper el patrón te convierte en el villano, quédate. Porque la siguiente parte trata sobre la inesperada paz que llega cuando finalmente eliges una vida que no requiere permiso. Hay momentos que no se anuncian como finales. Llegan en silencio, disfrazados de recuerdos. Para mí, sucedió en una tarde cualquiera, meses después de que todo se hubiera calmado. Lucy estaba en casa de una amiga y yo estaba limpiando el armario del pasillo. El que seguía evitando porque todavía guardaba cosas con las que no había decidido qué hacer. Abrigos viejos, bufandas, una caja etiquetada como varios. En el fondo, encontré un sobre familiar. No uno de los rotos. Este tenía mi letra. Ethan. Mi pecho se oprimió lenta y profundamente. Dentro había unos papeles doblados. Notas que él había escrito durante las pausas para el almuerzo. Un recibo de una ferretería con una broma garabateada en el reverso. Una foto de Lucy sobre sus hombros en el parque. Ambos entrecerrando los ojos hacia el sol. Me senté en el suelo y me permití sentirlo. Todo. El amor, la pérdida, la vida que debería haber continuado. Lo que me sorprendió no fue el dolor. Fue la ausencia de miedo debajo de él. El duelo, cuando está solo, es pesado, pero es honesto. No manipula. No exige que desaparezcas para hacer que otros se sientan cómodos. Me di cuenta entonces de que por primera vez desde que Ethan murió, no me estaba preparando para un colapso. Simplemente lo estaba extrañando. Cuando Lucy llegó a casa, me encontró en la mesa con la foto extendida. Se subió a la silla frente a mí y la estudió con atención. «Parece feliz», dijo. «Lo era», respondí. Ella asintió. «Me alegro de recordarlo». «Yo también». Después de una pausa, preguntó, «¿Crees que la gente desaparece si dejas de hablar con ellos?» Consideré la pregunta. «No», dije lentamente. «Creo que siguen siendo quienes eran. Hablar solo cambia lo cerca que están». Lo pensó. «Entonces creo que está bien que no estemos cerca de ellos». Extendí la mano sobre la mesa y apreté la suya. «Yo también». Esa noche, soñé con la casa vieja. No con la mesa de Navidad, no con los gritos, solo con las habitaciones vacías. Cuando me desperté, sentí algo que no esperaba. Nada. Ni ira, ni tristeza, ni anhelo, solo distancia. Y la distancia, me di cuenta, es a veces la forma final de la paz. Una semana después, llegó una carta por correo. Sin remitente. La letra era de mi madre. No la abrí de inmediato. La dejé en la encimera durante 2 días mientras seguía con mi vida. Trabajo, cena, tareas, cuentos para dormir. Cuando finalmente la abrí, las palabras eran exactamente las que esperaba. Nos extrañaba. No entendía cómo las cosas habían salido tan mal. Esperaba que algún día pudiéramos volver a ser una familia. No había ninguna disculpa. Nunca la hubo. Doblé la carta y la volví a meter en el sobre. No la rompí. No respondí. Algunas cosas no necesitan una reacción para perder su poder. Lucy preguntó qué era. Solo una carta, dije. Tenemos que responderla. No, dije. No tenemos que hacerlo. Sonrió, aliviada, y volvió a su libro. Fue entonces cuando entendí algo simple y enorme. El cierre no proviene de la otra persona. Proviene del momento en que dejas de esperar.
solía pensar que sanar significaba olvidar. Ahora sé que significa recordar sin necesitar nada a cambio. La casa se sintió más cálida esa noche. No porque algo hubiera cambiado, sino porque ya no había nada pendiente. Cuando Lucy se metió en la cama, dijo, «Me gusta nuestra vida». A mí también, le dije. Afuera, el vecindario estaba en silencio. Luces brillando suavemente detrás de las cortinas. Otras familias, otras historias. Esta era la nuestra. Y si todavía estás aquí, todavía escuchando, todavía sentado con esta historia, quédate un poco más. Porque la siguiente parte no trata sobre lo que perdimos. Trata sobre lo que finalmente se hizo posible una vez que dejamos de intentar volver atrás. El futuro no se anuncia con certeza. Llega disfrazado de decisiones ordinarias, del tipo que tomas en silencio, sin testigos. Para mí, comenzó con un formulario. La escuela de Lucy envió a casa un paquete sobre el próximo año académico. Contactos de emergencia, recogidas autorizadas, información familiar. Me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo en la mano más tiempo del necesario, mirando los espacios en blanco. Abuelos. Solía llenar esa línea automáticamente, incluso cuando se sentía deshonesto, incluso cuando esos nombres venían con condiciones. Esta vez, la dejé en blanco. No por ira, por claridad. En su lugar, puse a 2 amigos. Personas que habían aparecido sin necesidad de recordatorios. Personas que preguntaban cómo estaba Lucy y realmente esperaban la respuesta. Cuando Lucy vio el papel más tarde, preguntó, ¿por qué no pusiste a la abuela y al abuelo? Porque no son opciones seguras, dije. Ella asintió, aceptándolo de la manera en que los niños lo hacen cuando algo finalmente coincide con lo que sintieron todo el tiempo. Vale, dijo. ¿Puedo decorar el refrigerador? ¿Siempre? Esa era la cuestión de nuestra vida ahora. No se requerían explicaciones. La primavera llegó en silencio, la casa se llenó de luz por las tardes, las ventanas abiertas, la risa de Lucy flotando por el pasillo mientras escuchaba música demasiado alta en su habitación. Empezó a tomar clases de piano porque quería, no porque nadie la empujara hacia la actuación. Una noche, después de la práctica, dijo, «Me gusta cuando las cosas no se sienten como un examen». Sonreí. ¿A mí también? El duelo todavía vivía con nosotros, pero había aprendido a sentarse educadamente en un rincón. Ya no dominaba todas las habitaciones. Dejaba que la alegría existiera sin castigo. En el aniversario de la muerte de Ethan, Lucy y yo fuimos al parque al que él solía llevarla. Llevamos sándwiches y nos sentamos en el césped. Hablamos de él. No nos apresuramos. No fingimos que no dolía. Lucy miró al cielo y dijo, «Creo que estaría orgulloso de ti». Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. «¿Por qué?», pregunté. «Porque ya no dejas que la gente sea mala con nosotras». Tragué saliva y asentí. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de un primo con el que no había hablado desde Navidad. Corto, cuidadoso. Lo vi todo. Solo quería que supieras que tenías razón. No respondí. No porque estuviera amargada, sino porque ya no necesitaba testigos. La validación había dejado de ser mi combustible. Era solo ruido. Me di cuenta entonces de que el verdadero punto de inflexión no habían sido los sobres ni el dinero ni siquiera la puerta que cerré. Fue el momento en que dejé de esperar que entendieran. La esperanza en el lugar equivocado puede mantenerte atrapado. Lucy trajo a casa otro proyecto escolar. ¿Dónde me siento segura? Dibujó nuestra casa, la mesa de la cocina, su cama, a mí. Debajo, escribió una frase con letras cuidadosas. El hogar es donde la gente escucha. Lo pegué en el refrigerador y sentí que algo en mi pecho se aflojaba permanentemente. Esa noche, después de que Lucy se durmiera, me quedé en el pasillo y miré las paredes silenciosas, la vida que habíamos construido, pieza por pieza. Pensé en lo cerca que estuve de cambiar todo esto por aprobación. No lo hice. Y esa elección resonó hacia adelante, dando forma a días que ni siquiera había vivido todavía. En algún lugar, mis padres todavía contaban su versión de la historia.
Una historia donde fueron malinterpretados, donde yo era implacable, donde todo habría estado bien si yo hubiera vuelto. No sentí la necesidad de corregirla. Que las historias vivan donde pertenecen. Yo tenía una diferente que contar ahora. Una donde mi hija creció sabiendo que el amor no viene con ultimátums. Una donde la seguridad no es algo que te ganas. Una donde irse no es un fracaso. Es sabiduría. Apagué las luces y me fui a la cama, llevando esa certeza conmigo. Y si todavía estás aquí, todavía leyendo, todavía preguntándote qué pasa después de que te eliges a ti mismo, quédate. Porque la parte final no trata de venganza o victoria. Trata del alivio silencioso y poderoso de saber que construiste un futuro que no necesita el permiso de nadie para existir. El final no se sintió como una victoria. No hubo un momento dramático en el que todos finalmente entendieran. Ninguna disculpa que arreglara el pasado. Ninguna reunión envuelta en música suave. Lo que obtuvimos en su lugar fue algo más silencioso y mejor. La vida avanzó de maneras pequeñas y constantes. Lucy creció. Su risa cambió. Dejó de dudar antes de hablar, dejó de disculparse por existir en una habitación. Aprendió que sus sentimientos no eran interrupciones. Eran señales. Construimos tradiciones sin darnos cuenta de que lo estábamos haciendo. Noches de cine los viernes, paseos los domingos, notas en las loncheras, un silencio que no necesitaba ser llenado. Una tarde, mientras la arropaba en la cama, preguntó: ¿crees que la gente puede amarte y aún así no ser buena para ti? Hice una pausa. Sí, dije. Creo que eso pasa más a menudo de lo que queremos admitir. Ella asintió. Entonces me alegro de que nos eligieras. Yo también. Solía pensar que la fuerza se parecía a la resistencia, a quedarse, a demostrar que podía soportarlo y seguir sonriendo. Ahora lo entiendo mejor. La fuerza se parece a irse cuando quedarse enseña la lección equivocada. La fuerza se parece a elegir la paz incluso cuando te cuesta personas. La fuerza se parece a un niño que crece sabiendo que el amor no duele a propósito. Nunca volví a la casa de mis padres. No porque estuviera enojada, sino porque no lo necesitaba. La versión de mí que seguía esperando permiso ya no existía. Lo que la reemplazó fue alguien más firme. Alguien que entendía que los límites no destruyen familias. El silencio y el derecho a todos sí lo hacen. A veces, tarde en la noche, pienso en la mesa de Navidad, en lo cerca que estuve de encogerme una vez más, en el tenedor en mi mano, la elección en mi pecho. Agradezco haber elegido de manera diferente. No por el dinero, no por la comodidad, sino porque mi hija nunca crecerá creyendo que el amor es condicional. Esa fue la herencia que importaba. Si estás viendo esto y te ves en algún lugar de esta historia, la persona silenciosa, la que mantiene la paz, a la que le han dicho que eres demasiado sensible o demasiado, quiero que sepas esto. No eres cruel por elegir la seguridad. No eres egoísta por alejarte. Y no eres responsable de arreglar a las personas que se benefician de tu silencio. A veces, lo más valiente que puedes hacer es cerrar una puerta y dejar de explicar por qué. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento para sentarte con ella. Y si quieres escuchar más historias sobre límites, sanación y elegirte a ti mismo, ya sabes dónde encontrarme.